Muy buenas, aquí el Panda Rojo trayéndoles la 9ª parte de un nuevo comienzo. Esta increíble historia es obra de Sotis, así que disfrútenla. Capítulo 51, comienza el caos. Berry, no. Raquel oyó el grito de Superman y el suelo tembló a su alrededor. Superman en el cielo era rápido, y Raquel lo reconoció. Siempre lo elogiaban en televisión como el héroe capaz de evitar cualquier desastre en el último minuto. Evidentemente, el mundo tenía una comprensión limitada de lo que era capaz un verdadero velocista. Un puñado de sangre brillante y reluciente se congeló en el aire, y relámpagos dorados y rojos estallaron. Tras el estallido de los relámpagos dorados y rojos, todo volvió a moverse, y Raquel solo vio la figura de Víctor volando hacia atrás por el aire. No. Raquel avanzó tambaleándose hacia él con la mente completamente en blanco, pero la emoción que la invadía y que estaba a punto de destrozar su magia se sentía como una inundación a punto de romper una represa. La frente de Raquel presentaba grietas rojas que comenzaron a brillar a medida que la magia oscura del Trigun estaba a punto de colapsar. Sin embargo, una voz apareció de repente en la cabeza de Raquel justo a tiempo. La voz era extraña, acompañada de un zumbido eléctrico cercano. «Está bien». Efectivamente, Víctor se incorporó lentamente. El pecho de Víctor estaba cubierto de sangre, pero el ataque dirigido a su corazón falló en el último segundo. Solo le había rasgado la ropa y le había dejado una herida en el pecho. Raquel. Víctor la agarró rápidamente cuando ella se abalanzó sobre él. Vio los ojos adicionales que casi se abrían en su frente y habló con rapidez. Controla tus emociones por ahora. Si lo dejas salir ahora, este planeta no sobrevivirá. Una vez que Raquel comenzó a cerrar los ojos e intentó calmar sus emociones, Víctor finalmente tuvo tiempo de echar un vistazo a la escena. Justo cuando Flash, que estaba a punto de atravesarle el corazón, iba a atacar, algo lo apartó del camino. Superman aterrizó pesadamente en el suelo y se interpuso entre Víctor y Flash, mientras que otra figura borrosa que nunca antes habían visto se encontraba junto a Superman. Todo a su alrededor era una mezcla borrosa de color amarillo, sonidos temblorosos y relámpagos rojos crepitantes. El herido Flash apretó los dientes y murmuró la identidad de quien había intervenido. Eobard Downey. Nunca se sabe cuándo se va a morir. Superman observó la cifra de alerta de nivel superior de la base de datos de la Liga de la Justicia con una mezcla de sorpresa y recelo. El flash reverso. En el momento en que alguien se topaba con este individuo en particular, el objetivo inmediato y primordial era capturarlo y detenerlo lo antes posible. Sin embargo, este tipo había logrado salvar a Víctor en un momento en que ni siquiera Superman podía alcanzarlo. Flash Reverso ignoró por completo a Superman. Se enfrentó a Flash, pero nadie pudo ver su expresión porque vibraba constantemente a una velocidad extrema. Nunca sé cuándo voy a morir. Flash Reverso pareció algo sorprendido. Entonces, como si hubiera comprendido algo rápidamente, sonrió burlonamente, pero no respondió a las palabras de Flash. Me preguntaba por qué algo estaba perturbando el campo de la fuerza de la velocidad. Víctor y Superman fruncieron el ceño al mismo tiempo. La forma de hablar de Flash Reverso era completamente diferente a la del Flash que conocían. No hablaba rápido, pero sus palabras eran tan confusas que algunas partes de sus frases debían entenderse por el contexto para comprenderlo completamente. A Flash Reverso no pareció importarle su acento poco claro, e hizo un gesto como si se estuviera apoyando la barbilla. Desde anoche, sentí un cambio en la fuerza de la velocidad. Y considerando que eres la fuente de todo, regresé del futuro a este momento y esperé afuera de la casa de tu noviecita. No saliste hasta esta mañana, y luego saliste corriendo por la puerta. Te seguí toda la mañana, el Salón de la Justicia, la Atalaya, la Bacueva. Buscaste muchísima información. Y encima recorriste toda Metrópolis buscando a esta persona. Flash Reverso hizo una declaración final. No eres el Flash de este mundo. Ni siquiera eres de esta línea temporal. No hay constancia de ti en el futuro. Extendió los brazos, visiblemente decepcionado. Pensé que ibas a hacer algo lo suficientemente grande como para cambiar la historia, pero resulta que no eres él. Aún así,
tengo que darte las gracias. Cuando dijiste que nunca sabes cuándo morir, te referías a que el flash reverso de tu mundo creó remanentes temporales, ¿verdad? Bueno, ahora yo también he aprendido a hacerlo. Superman, que había estado completamente perdido todo este tiempo, finalmente empezó a comprender. Las emociones de Superman estaban completamente descontroladas. Tras una larga y agotadora reunión de la Liga de la Justicia, Kare despertó repentinamente. Los dos se pusieron al día, hablaron de Krypton con tristeza, se abrazaron y lloraron, y la intensa alegría se vio empañada por la tensión previa en la Liga. Antes incluso de que tuviera la oportunidad de explicarle los poderes que ella adquiriría bajo el sol amarillo de la Tierra, Superman escuchó algo alarmante. El rápido aumento de los latidos del corazón de Victor resuena en el centro de Metrópolis. Victor decidió repentinamente usar todo su poder en medio de la ciudad, y Superman no tuvo más remedio que abandonar a Kare por un tiempo. Superman apenas había despegado cuando vio a Flash a punto de apuñalar a Victor en el corazón. Sabía que no habría sido lo suficientemente rápido como para detenerlo a tiempo. El repentino cambio de la felicidad al horror casi lo había abrumado incluso a él. Por suerte, Superman no se percató de la chica que estaba detrás de Victor, con la frente deslumbrada por los ojos maliciosos de Trigon parpadeando. De lo contrario, las cosas habrían empeorado aún más. Los ciudadanos de Metrópolis no tenían ni idea de que sus vidas habían estado a punto de ser destruidas varias veces en cuestión de minutos. El herido Flash miró fríamente a Victor. Ya no podía hacer nada con Flash Reverso y Superman parados frente a él. Victor se percató de la situación. Tras confirmar que el estado de Raquel se estaba estabilizando, Victor se puso de pie con calma, palmeándose la herida en proceso de curación que tenía en el pecho. Superman miró a este Flash de otro mundo y habló con cuidado. ¿Por qué intentaste matar a Victor? El Flash que conozco jamás haría algo así. Flash apartó brevemente su intensa mirada de Victor. Este hombre apareció cerca de Wonder Woman y Aquaman, y luego ocurrió el incidente de esta mañana. Es peligroso. Opera de la misma manera que Flash Reverso, desempeñando un papel clave en muchos detalles aparentemente insignificantes. Flash Reverso, del que acababan de mencionar, simplemente se encogió de hombros. El rostro de Flash, bajo su casco roto, se retorció repentinamente como si su cerebro estuviera sufriendo un dolor intenso. Apretó los dientes con una mueca, sus ojos comenzaron a temblar incontrolablemente y la saliva mezclada con sangre goteaba de las comisuras de sus labios. Como una mariposa que toca ciertos hilos del destino, y entonces el mundo se desmorona por una cadena interminable de reacciones. Es peligroso, muy peligroso. Ni siquiera debería existir en este mundo. Es un error creado de la nada. Hay que corregirlo. Hay que corregirlo. Superman dio un paso al frente rápidamente y colocó una mano sobre el hombro de Flash. Espera. Lo que pasó con la Liga de la Justicia no tiene nada que ver con él, estoy seguro. Y no estás en tus cabales. Vayamos a algún sitio a hablar. No. La voz de Victor era tranquila y fría cuando lo interrumpió. Lo siento, Superman. No hay nada que discutir. Simplemente intentó quitarme la vida. Esa es una línea que jamás permitiré que nadie cruce. Las pupilas de Superman se contrajeron y se sintió realmente abrumado. Flash Reverso sonrió con suficiencia como si estuviera viendo una película que había estado esperando con ansias. Esto es algo que no puedo permitir bajo ninguna circunstancia. Si ocurre algo que amenace mi vida, cruzaré la línea y los principios que defiendo. No puedes retener a este Flash para siempre. En el momento en que Tawny se vaya, este Flash podría intentar matarme de nuevo en cualquier momento. Flash, que estaba bajo la mano de Superman, comenzó a temblar como un zombi, pero Superman aún así se giró para comprobar el estado de Victor. Fue entonces cuando lo vio. Un tenue anillo amarillo ya adornaba el dedo de Victor. Primero debo garantizar mi seguridad. Los últimos 8 segundos de energía en el ring se liberaron de golpe. Se lanzó una señal hacia afuera. El cielo sobre Metrópolis se abrió en dos, y una enorme grieta proveniente del universo de antimateria rasgó las nubes. Finalmente.
He estado esperando este día, el día en que te vuelvas a poner este anillo. 1400 piedras de poder igual a un capítulo extra. 60 reseñas igual a un capítulo extra. p@treon.com/Sotis. Puedes encontrar hasta 15 capítulos avanzados en mi Patreon. Capítulo 52, Solución. Un anillo de linterna amarilla rebosaba de energía de miedo y salió disparado rápidamente desde el universo de antimateria. La inusual grieta en el cielo acabó aterrorizando a los habitantes de Metrópolis, y la gente en las calles estaba tan asustada que salió corriendo y gritando. Víctor volvió a alzar la mano hacia el cielo. El antiguo anillo de linterna que Batman había desmantelado sin piedad tiempo antes se hizo añicos por completo al agotarse su energía. La luz amarilla estalló, y una figura de piel rosada oscura cruzó elegantemente los brazos y salió volando lentamente de la grieta. La grieta se cerró rápidamente tras él. Como líder del cuerpo de Sinestro, Sinestro siempre había sido arrogante. Vino a reclutar a Víctor sin intención de traer consigo ningún linterna verde adicional, pero tal vez no importaría cuántos trajera estando Superman cerca. Sinestro abrió los brazos y miró con satisfacción a Víctor, que ahora vestía un traje con el símbolo amarillo. Vamos, grita el juramento de la Legión del Miedo. El anillo ya debería haberte enseñado. Hubo un silencio de 3 segundos sin respuesta. El único sonido eran los gritos desgarradores de Flash mientras sus ojos se ponían en blanco y perdía el control. Víctor echó un vistazo al uniforme amarillo de la linterna que llevaba puesto y se burló. El miedo como origen del problema, y tú al mando. Menuda sarta de tonterías. Miró a Raquel, que aún no había controlado del todo la magia salvaje que llevaba dentro, y luego observó fijamente al cada vez más desquiciado Flash. Superman dejó escapar un suspiro de alivio. Pensó que Víctor sería controlado inmediatamente por el anillo de linterna amarillo completamente cargado que sostenía en su mano. Si eso hubiera ocurrido, Metrópolis habría sufrido un desastre. Sinestro, evidentemente, no esperaba que alguien llevara el anillo de la linterna amarilla sin ser consumido por el miedo, y su sorpresa rápidamente se convirtió en ira. Joven, demasiada arrogancia no es buena. Hay que arreglarlo. Flash estaba completamente fuera de control, vibraba a gran velocidad y se escapó del agarre de Superman antes de lanzarse directamente contra Víctor. El espectro del miedo se intensificó alrededor de Víctor, y finalmente logró ver con claridad la mancha dorada. Giró el cuerpo y apenas logró esquivar la hoja de la espada que apuntaba de nuevo a su corazón. El ataque aún le había abierto una profunda herida entre las costillas, pero ignoró el dolor. Lanzó un fuerte puñetazo con el puño izquierdo a la cabeza de Flash. No necesito contenerme. Este Flash estaba intentando matarme. A Víctor le daba completamente igual si el hombre que lo había salvado lo estaba observando desde las sombras. Si ese hombre realmente se preocupara por él, podría intervenir y detener él mismo al velocista enloquecido. Un Flash completamente desquiciado era, sinceramente, una de las cosas más peligrosas que jamás había visto en innumerables cómics o películas del pasado. La rápida transformación provocó que el puñetazo de Víctor fallara por completo. La fuerza del golpe fallido se propagó hacia adelante, y la onda expansiva por sí sola volcó todos los coches de la calle y destrozó las ventanas de los edificios en un radio de varias manzanas. Superman estaba a punto de actuar cuando vio que Flash Reverso ya se alejaba corriendo con la chica, algo inestable, a una distancia prudencial. La trató con una cautela sorprendente, casi extraña, y con delicadeza la sentó en un banco al borde de la calle. Entonces, Flash Reverso cruzó los brazos, se apoyó en una farola y continuó observando con calma. Yo me encargaré de ella. Superman, tú ocúpate del que está en el cielo. Flash se abalanzó hacia adelante, atravesando el torso de Víctor con todo su brazo. Uf, qué asco. Víctor no podía describir lo que se sentía al tener a un velocista atravesando su cuerpo, pero sin duda era repugnante. Por favor, Víctor, te lo ruego, no pelees aquí. Superman gritó una vez antes de elevarse volando para enfrentarse a Sinestro, cuyo rostro se había oscurecido por la rabia. Necesito pedirte que te vayas. Los labios de Sinestro se crisparon ligeramente.
La sensación de ser ignorado por un recluta y menospreciado por Superman hizo que las venas de su frente rosada se hincharan de ira. La grieta hacia el universo de antimateria se reabrió y, esta vez, innumerables linternas amarillas salieron corriendo de la grieta de antimateria. No te sobreestimes, Superman. Tras examinarse el cuerpo, Víctor saltó por los aires. Sin importar si ese hombre le prestaba atención o no, Víctor siempre fingía que la otra persona estaba allí. El puñetazo que le había propinado antes a Flash le hizo sentir que Víctor había comprendido algo importante. Necesito recurrir a la autodefensa para evitar arrasar toda Metrópolis. Por suerte, Flash no puede volar. Víctor confirmó que la capacidad de Flash para atravesar objetos no causó ningún daño a su paso. La herida en sus costillas sanó rápidamente bajo el resplandor amarillo de la luz del farol. De repente, una serie de explosiones resonaron a sus espaldas. Víctor se dio la vuelta y vio relámpagos dorados rebotando en el aire, acercándose a él con cada salto. Arreglar. Hay que arreglarlo. A medida que Flash se adaptaba gradualmente a esta extraña forma de moverse por el aire, cada salto de Flash se volvía más y más rápido. Ya no había tiempo para pensar en cómo proteger la ciudad. Giró sobre sí mismo mientras sus ojos se quedaban en blanco al instante, al tiempo que entraba de lleno en la mentalidad de un Viltrumita. En el instante siguiente, Víctor hizo estallar el aire a su alrededor y se lanzó directamente contra Flash. Flash volvió a atravesarlo, y Víctor lo atravesó sin problemas. Tras una breve parada en el aire, Víctor se giró y frunció el ceño al ver que Flash descendía ligeramente. Parecía que había encontrado el punto débil de Flash. La capacidad de Flash para atravesar objetos no le permitía empujar contra el aire, y pisar el aire no le permitía atravesar objetos. Parece que perseguirme hasta el cielo fue una decisión totalmente equivocada. ¡Qué insensato eres! Una sonrisa cruel asomó en la comisura de los labios de Víctor. Ahora, demuéstrame con qué rapidez puedes alternar entre esos dos estados. Antes de que Flash pudiera siquiera empezar a perseguirlo, Víctor aumentó su velocidad y volvió a abalanzarse sobre él. Aunque Flash actuaba de forma descontrolada, era evidente que no quería morir, y mucho menos a manos suyas. Flash parecía tener un retorcido sentido del propósito que lo impulsaba. Justo cuando estaban a punto de chocar, Flash se detuvo rápidamente en el aire, desintegrándose justo a tiempo para evitar el puñetazo, pero volvió a caer ligeramente. En el segundo siguiente, Víctor pudo girar bruscamente y atacar de nuevo. Flash se transformó una vez más para esquivar el puñetazo, pero mientras caía, Víctor lo golpeó de nuevo en apenas medio segundo. Para entonces, ambos se encontraban a más de 3000 metros de altura. Víctor siguió aumentando su velocidad, convirtiéndose en un destello de luz amarilla que rodeaba a Flash. A medida que el espacio se reducía, los ataques de Víctor se volvían cada vez más rápidos. La luz amarilla llenaba el espacio cada vez más reducido alrededor de Flash, como una jaula que se estrechaba, y cada vez había menos espacio para moverse. Flash no tuvo más remedio que seguir cayendo. Ya no tenía la oportunidad de atravesar objetos en el aire. 1000 metros. 500. 100. La locura en sus ojos se desvaneció por un breve instante. Comprendió su situación. Tenía que seguir transformándose hasta caer al suelo, ¿o no? Flash dijo con desesperación, y el miedo lo invadió. Por favor. Apretó los dientes y no quería morir en la caída. Volvió a elevarse en el aire. Estallido. Víctor finalmente se detuvo, cubierto de sangre, carne y huesos rotos. El frío vacío en los ojos de Víctor desapareció. Parece que estoy a salvo de nuevo. En las sombras de Metrópolis, Eris, que de alguna manera había vuelto a la vida, apretó los dientes con frustración. Después de todo lo que había aprendido sobre Víctor en el reino divino, Eris no se atrevía a enfrentarse a él directamente. Me tomé todas esas molestias para usar Discord y manipular a un velocista cualquiera que apareció de la nada. Oportunidades como esta eran extraordinariamente raras. La fuerza de la velocidad otorgó a los velocistas una velocidad de procesamiento mental que significa que la magia de manipulación mental generalmente no funciona con ellos.
Un guantelete envuelto en espinas emergía de las sombras, oprimiendo a la vengativa Eris. Desde las sombras, una mano enguantada y cubierta de espinas se extendió y presionó a la vengativa Eris. No hay prisa. Tendremos otra oportunidad. Ya puedo oler que se avecina la guerra. 1800 piedras de poder igual a un capítulo extra. 60 reseñas igual a un capítulo extra. p@treon.com/Sotis. Puedes encontrar hasta 15 capítulos avanzados en mi Patreon. Capítulo 53, El miedo. Una lluvia de sangre caía a cántaros. El campo de batalla, que momentos antes rugía de caos, ahora solo resonaba con la lucha entre el cuerpo de Linternas Amarillas y Superman. Linterna Amarilla usó todo tipo de armas cubiertas de miedo, y no dejaba de atacar a Superman, quien parecía imposible de vencer. La orden de Sinestro era mantener ocupado a Superman. Aunque cada uno de estos extraños y monstruosos Linternas Amarillas tenía una mirada brutal y hambrienta en sus ojos, seguían conteniendo cuidadosamente el poder de sus ataques. Superman también se contuvo y no se atrevió a darlo todo. No podía usar toda su fuerza sobre Metrópolis. El cuerpo de Linternas Amarillas lo retuvo repetidamente y lo arrastró por el reducido campo de batalla. Flash Reverso ya no estaba de pie tranquilamente con los brazos cruzados cerca. Miró más allá del caótico campo de batalla y aterrizó en una pendiente no muy lejana. El casco roto de Flash rodaba cuesta abajo por la ladera de la carretera, rebotando contra el asfalto. No se detuvo hasta que chocó contra una losa elevada y finalmente se paró, quedando allí torcida e inmóvil. Las vibraciones alrededor de Flash Reverso disminuyeron gradualmente. Miró hacia atrás para confirmar que la chica seguía usando todas sus fuerzas para contener la magia que bullía en su interior, y luego caminó directamente hacia el casco destrozado. Se detuvo, bajó la cabeza y de repente dejó escapar un leve suspiro. El primer desconocido que el emperador mató, fuiste tú. Tras un momento de silencio, Flash Reverso levantó la cabeza y miró hacia el Linterna Amarilla que permanecía suspendido inmóvil en el aire. En el cielo, Víctor frunció ligeramente el ceño e instintivamente levantó la mano izquierda, mirando el anillo amarillo en su dedo. Nunca antes había llevado este anillo durante tanto tiempo. El espectro del miedo podía seguir haciéndolo más fuerte, pero al mismo tiempo, un susurro débil y ronco intentaba constantemente abrirse paso en su mente. El mecanismo del espectro del miedo no era ni físico ni mágico. Los susurros que intentaban erosionar sus pensamientos solo podían ser reprimidos por la fuerza de voluntad. Afortunadamente, la fuerza de voluntad de Víctor era bastante fuerte. Sin embargo, de repente, una idea audaz cruzó por su mente. ¿Y si ese Superman nunca se hubiera mostrado? ¿Y si se dejara el anillo puesto un poco más de tiempo, solo un poquito más? Ese pensamiento se enroscó alrededor de su corazón como una enredadera. La boca de Sinestro se curvó en una leve sonrisa. Él mismo había diseñado este anillo. Esos tentadores susurros eran solo la punta del iceberg. Incluso el guerrero de voluntad más férrea se vería sutilmente influenciado con el tiempo sin siquiera darse cuenta. En el rostro de Sinestro ya se reflejaba una expresión de victoria segura. Mientras los pensamientos de Víctor divagaban, los feroces vientos que había levantado con su velocidad comenzaron a desvanecerse. Tras haber sido Flash destrozado hacía un instante, las violentas corrientes de aire habían levantado algo increíblemente ligero que descendió lentamente desde arriba. El objeto que caía interrumpió los pensamientos errantes de Víctor. Bajó la mirada, extendió la mano derecha y atrapó un sobrecubierto de sangre. Los ojos de Flash Reverso parpadearon levemente, pero rápidamente actuó como si nada hubiera pasado y volvió a dirigir su mirada hacia el campo de batalla de los Linternas Amarillas. Linterna Amarilla estaba rodeada de una densa luz amarilla. En sus manos, formaron toda clase de armas sólidas, bombardeando a Superman. El brillante resplandor amarillo lo envolvió por completo. Hectómetros. Al ver que Víctor se distraía repentinamente, Sinestro finalmente no pudo contenerse y decidió atacar. ¿A qué esperas? Eres un talento excepcional. Naciste para sembrar el miedo. Flash Reverso observó a Sinestro hablar con seguridad en el aire y dejó escapar un resoplido ligeramente desdeñoso,
pero su expresión no pudo evitar tornarse un poco seria. La verdadera razón por la que había llegado a esta línea temporal no era realmente por ese flash de otro mundo registrado en la historia solo como el desconocido. Lo que sucedía hoy ya estaba claramente escrito en la historia futura. El momento en que Sinestro logró reclutar a su objetivo, fue también el momento en que Sinestro moriría. Si Flash Reverso no hubiera intervenido, el corazón de Víctor habría sido atravesado por ese flash. Tras experimentar personalmente el borde de la muerte, las emociones de Víctor cambiarían drásticamente y convocaría al cuerpo de Linternas Amarillas. Entonces, Víctor habría tomado el anillo en el acto y habría matado a Sinestro. Antes de que llegara cierta figura misteriosa, Parallax le habría ayudado a huir al universo de antimateria. Víctor permanecería oculto en el universo de antimateria durante 15 largos años antes de reaparecer, y para entonces, estaría perfectamente fusionado con Parallax. Emperador Víctor. En el siglo siguiente, la historia de la Tierra quedaría envuelta durante 100 años en un halo de dominación basado en el miedo. No es que nadie pudiera derrotarlo durante ese tiempo. Pero cada vez que era vencido, el emperador Víctor simplemente se retiraba al universo de antimateria. Y cada vez que reapareciera, la Tierra inevitablemente se encontraría en un estado en el que nadie podría contenerlo durante un cierto periodo de tiempo. Flash tenía razón en una cosa. Flash Reverso suele intervenir en momentos cruciales del destino, cambiando el mundo a su antojo. Esta vez no fue la excepción. El emperador Víctor había vivido demasiado tiempo. Reapareció en la época del Flash Reverso, luchando violentamente contra metahumanos y persiguiéndolos sin descanso. Entonces, Flash Reverso se escondió dentro de la fuerza de la velocidad y siguió recopilando información sobre el emperador Víctor de diferentes épocas, y solo salió a actuar cuando se sintió lo suficientemente seguro. El empujón que le dio a Víctor, y esa carta cuidadosamente preparada que lo distraería en el momento justo, fueron obra de Flash Reverso. Mientras tanto, Superman, que estaba siendo sepultado por un grupo de linternas amarillas, escuchó las tentadoras palabras de Sinestro y luchó con todas sus fuerzas para librarse del ataque de docenas de linternas amarillas que lo rodeaban. Entonces Superman miró inmediatamente hacia Víctor. Tras ver a Víctor empapado en sangre, con un tenue resplandor amarillo arremolinándose a su alrededor, el rostro de Superman reflejó arrepentimiento y dolor. No estés de acuerdo con él. Superman le gritó a Víctor con voz llena de urgencia y desesperación. Libérate del control de ese anillo. El poder del miedo te llevará a un lugar del que no podrás regresar. Al oír el grito de Superman, Víctor escondió la carta cerca de su cuerpo y se dio la vuelta lentamente. Observó a los linternas amarillas luchando en el aire y miró a Superman mientras era engullido y rodeado por los linternas amarillas. Los labios de Víctor se entreabrieron ligeramente. Fue como si el tiempo mismo se hubiera congelado en ese instante. El corazón de Flash Reverso se tensó silenciosamente. La fuerza de velocidad negativa a su alrededor seguía disminuyendo. La voz indiferente de Víctor resonó lentamente. No estoy siendo controlado por el anillo de la linterna amarilla. Y esto no es un error. Superman acababa de deshacerse de varios miembros de los linternas amarillas una vez más. Tras escuchar esas palabras, Superman miró a Víctor aturdido. Sin embargo, al cuerpo de linternas amarillas no le importó en absoluto. Cargaron hacia adelante una vez más, envolviendo al inmóvil Superman. Flash Reverso apretó los dientes y bajó rápidamente la cabeza presa del pánico. El hilo del destino no pareció moverse como él esperaba. Los destellos rojos de los rayos de la fuerza de velocidad negativa crepitaban a su alrededor mientras Flash Reverso se agachaba ligeramente. En ese momento nadie lo estaba observando, y lo único que tenía que hacer era empezar a correr para poder escabullirse a una línea temporal diferente en cualquier instante. De repente, Víctor se encogió de hombros y, bajo la mirada ansiosa y expectante de Sinestro, alzó el anillo amarillo. Una energía de miedo estalló y limpió la sangre y la suciedad de todo su cuerpo. Un velocista que quiere matarme es demasiado peligroso. En una situación así, no puedo permitirme el lujo de contenerme. Sin importar el motivo, tenía que garantizar mi propia seguridad primero. No me gusta matar sin razón. Miró el anillo. En cuanto a este anillo,
Es sorprendentemente bueno para tomar un baño. Tras haberlo usado al máximo, Víctor levantó la mano, apretó el anillo y se lo arrancó de un tirón. El flash reverso, que crepitaba por todas partes con la energía de la fuerza de velocidad negativa y estaba a punto de empezar a correr, de repente sintió que algo no iba bien. Esas últimas palabras no coincidían en absoluto con los registros históricos que él recordaba. Flash Reverso levantó rápidamente su mano derecha y se remangó un poco la manga del traje, dejando al descubierto un dispositivo tecnológico futurista con forma de reloj de pulsera. Un tenue resplandor se encendió y una línea de texto, proveniente de un futuro con un registro de lo que iba a suceder, comenzó a borrarse lentamente. Entonces, comenzó a aparecer el nuevo texto. Los dedos de Flash Reverso se movían rápidamente por el dial, con la mirada fija en las palabras que aparecían allí, hasta que las nuevas entradas comenzaron a llenarse con un código ilegible y confuso. Finalmente bajó el brazo con un largo suspiro de alivio. Raquel, que había estado sentada con las piernas cruzadas en un banco con los ojos cerrados, reprimiendo la magia que llevaba dentro, abrió los ojos silenciosamente en algún momento desconocido. El brillo rojo en los ojos de Raquel se fue desvaneciendo gradualmente, y ella miró fríamente la muñeca oculta bajo la manga del traje de Flash Reverso. En el cielo, Sinestro observó cómo Víctor se quitaba el anillo, y sus ojos se oscurecieron. Espera. Si nunca tuviste la intención de unirte al cuerpo de Linternas Amarillas, ¿por qué nos convocaste aquí? Víctor colocó con calma el anillo en una caja negra hecha especialmente para la ocasión. Tras guardarse abiertamente otro anillo de poder en el bolsillo, Víctor finalmente levantó la vista y extendió las manos en un gesto algo a modo de disculpa. Ya te lo dije, cuando mi vida esté en peligro, usaré todos los medios a mi alcance para garantizar mi seguridad. En realidad, tus anillos amarillos me eligieron a mí. Buscan a sus portadores por sí solos. Tú me los enviaste. ¿Por qué no debería usarlos cuando más los necesito? Las venas de la frente de Sinestro palpitaban levemente. Te lo tomas a broma. Las pupilas amarillas de Sinestro estaban llenas de una ira que apenas podía contener. La dignidad del cuerpo de Linternas Amarillas no tolera la burla. La gente de este mundo sufrirá terribles consecuencias por tu insolencia. De repente, los ojos de Víctor parecieron cambiar sutilmente. Estás diciendo que pretendes sembrar el miedo por todo el planeta. La expresión de Sinestro se tornó peligrosa cuando una luz amarilla iluminó su rostro inexpresivo. Puedes estar tranquilo. Una vez prometí no ir en contra de la Tierra sin motivo. Siempre cumplo mi palabra. Esta vez será solo un pequeño castigo. Nada más. 1800 piedras de poder igual a un capítulo extra. 60 reseñas igual a un capítulo extra. p@patreon.com/Sotis. Puedes encontrar hasta 15 capítulos avanzados en mi Patreon. Capítulo 54, Aniquilación. Sinestro sintió de repente que algo andaba mal. Superman, que había sido atado de pies a cabeza por innumerables cadenas manifestadas por la energía amarilla, simplemente dejó de luchar. Parecía suspirar con impotencia. Un pequeño castigo. Sinestro, él no es como yo. ¿Qué? Sinestro parecía haber pasado algo por alto. Superman miró a Víctor con leve preocupación. No supondrán una gran amenaza para ti. La voz de Víctor apareció de repente cerca de Sinestro, acortando la distancia en un instante. Auge. Un sonido parecido a una explosión hizo que Sinestro volviera en sí. Víctor agarró por el hombro a uno de los linternas que sujetaba a Superman. Lo inmovilizó para evitar que saliera disparado y, de un solo puñetazo, le voló la cabeza a esa criatura grotesca. Sé que, al tratar con estos extraterrestres que planean invadir la Tierra, puedo garantizar que ni una sola persona inocente en Metrópolis resultará herida. En ese breve instante, Víctor destrozó 7 faroles más. Todos murieron de la misma manera. Primero les agarraba una parte del cuerpo para que no pudieran correr, y luego les destrozaba la cabeza a puñetazos o les atravesaba el cuerpo de un puñetazo. Esto no solo protegerá la zona y a la gente cercana, sino que también derrotará rápidamente a los enemigos que eligió vencer.
Los ojos de Sinestro se abrieron de ira mientras se lanzaba hacia adelante para detenerlo. Un enorme martillo de guerra de energía amarilla se formó en sus manos y se estrelló contra la cintura de Víctor. Sin embargo, se hizo añicos en 1.000.000 de fragmentos brillantes con un crujido seco. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Al ver que la energía de la linterna amarilla no podía hacerle daño en absoluto, Sinestro quedó completamente atónito. De hecho, Víctor ni siquiera le dedicó una segunda mirada a Sinestro. Simplemente esbozó una leve sonrisa y continuó volando hacia la siguiente linterna. Él los agarraba, y luego los golpeaba. Estallido. El cielo comenzó a descargar de nuevo coloridos chaparrones de sangre. El cuerpo de linternas amarillas, que había estado totalmente concentrado en reprimir a Superman, comenzó a entrar en pánico. Todos estos guerreros eran luchadores de élite que Sinestro había seleccionado cuidadosamente de diferentes galaxias. Cada uno de ellos tenía un aspecto absolutamente aterrador, más allá de lo que las civilizaciones normales considerarían normal, y eran completamente sanguinarios. Su mayor especialidad era infundir miedo a otros seres vivos en todo el universo. Ansían matar, son expertos, disfrutan haciéndolo, y armados con armas consideradas entre las más peligrosas del universo, un solo linterna amarilla podría fácilmente dominar y conquistar una civilización entera más débil. Incluso monstruos como ellos sentían algo al matar, como una alegría salvaje, deseo, placer retorcido y obsesión. Sin embargo, Víctor era diferente. No había emoción alguna en la forma en que los miraba. No hay ira, ni placer, ni emoción. Simplemente calculaba las trayectorias de vuelo en silencio, eligiendo la ruta más rápida y eficiente para destruirlas. Algunos de los linternas amarillas no pudieron soportarlo más. Retiraron las estructuras de energía que habían estado conteniendo a Superman y dirigieron sus armas hacia Víctor. Dar marcha atrás. Una enorme masa amarilla explotó justo encima de la cabeza de Víctor, pero no le hizo daño, salvo que le aplastó un poco el pelo. Te estás colando en la fila. Linterna amarilla, cubierta de un líquido rojo parecido a la sangre, entró en pánico. Levantó su anillo y creó docenas de gruesas y brillantes paredes amarillas frente a sí mismo. Víctor los trató como si ni siquiera estuvieran allí. Voló directamente hacia él, y cada muro de energía que lo tocó se hizo añicos al instante. En un abrir y cerrar de ojos, estaban cara a cara. La mano de Víctor ya presionaba su hombro, mientras que la otra estaba cerrada en un puño, haciéndose cada vez más grande en la visión del alienígena a medida que se acercaba. No, no lo hagas. Estallido. Posteriormente, más de la mitad de los linternas amarillas que sujetaban a Superman comenzaron a perder los nervios y a dudar. Sinestro alzó su anillo con frustración. En un instante, apareció un gigantesco cañón espacial que cubrió el cielo. El cañón apuntaba directamente a Víctor mientras una luz amarilla comenzaba a intensificarse con un tremendo zumbido. Víctor echó un vistazo a la boca del cañón, vio que estaba acumulando una enorme potencia, y luego, con calma, se dio la vuelta y agarró a otro linterna amarilla. Este último comenzó a gritar roncamente pidiendo clemencia mientras Sinestro rugía con incredulidad. ¡Alto! ¿Acaso no te importa si la gente de abajo vive o muere? Hay toda una ciudad detrás de ti. Víctor no dijo nada. Levantó la mano con frialdad y lanzó un puñetazo, pero él lo ignoró e inmediatamente se lanzó hacia su siguiente objetivo. El cuerpo de linternas amarillas estaba completamente aterrorizado. Retiraron sus anillos frente a Superman e intentaron dispersarse y huir. De repente, una figura azul apareció frente a Sinestro, casi como teletransportándose, y agarró los brazos de Sinestro con ambas manos. Cuando Sinestro se atrevió a amenazar la vida de todos los habitantes normales de Metrópolis, Superman se enfureció. Me importa esta ciudad. Con un crujido sordo y un grito de dolor, el enorme cañón aéreo se derrumbó en una lluvia de partículas brillantes. Superman golpeó a Sinestro con fuerza, dejándolo inconsciente mientras le retorcía los brazos a la espalda. Entonces giró la cabeza y vio a Víctor persiguiendo fríamente a los linternas amarillas, que huían en todas direcciones. Se capturó una única linterna amarilla, que parecía una sustancia viscosa hecha completamente de ácido.
Suplicó clemencia a gritos, incluso ofreciendo voluntariamente el anillo envuelto en su propio fluido corporal, pero Víctor aún así lo aplastó con un solo pisotón. Dudo que la Tierra tenga una prisión construida para albergar a tantas criaturas extrañas. Los anillos de linternas amarillas emergieron flotando de las linternas que Víctor destruyó. Pero en lugar de alejarse de la Tierra para encontrar un nuevo portador, se quedaron y comenzaron a dar vueltas a su alrededor, rebotando arriba y abajo. Era como si un grupo de pequeños espíritus de hadas hubiera encontrado un nuevo amo. Pronto, casi un centenar de anillos amarillos lo rodeaban. En el suelo, Flash Reverso no pudo evitar temblar. No había visto un horror como este, ni siquiera 1000 años en el futuro. En el futuro, el emperador Víctor nunca reclutó nuevos linternas amarillas. Tras asesinar a Sinestro, el emperador Víctor transformó el cuerpo de linternas amarillas en algo parecido a los linternas naranjas, quedando él solo como único miembro de todo el cuerpo. En la línea temporal original, el derrocamiento y la muerte de Sinestro también desencadenaron una vigilancia extrema por parte de los demás cuerpos del espectro emocional en todo el universo. Tras la caída de la Tierra bajo el influjo del miedo, tanto el cuerpo de linternas verdes como el cuerpo de linternas rojas enviaron numerosas fuerzas a la Tierra para investigar. Sin embargo, ninguno de ellos regresó jamás. Los miembros del cuerpo de linternas estaban desconcertados por las misteriosas circunstancias de la muerte de Sinestro y dedicaron un enorme esfuerzo y tiempo antes de lograr finalmente contactar con alguien en la Tierra. Fue entonces cuando se enteraron del cuerpo del emperador Víctor. No importa cuántos linternas envíen, son básicamente una comida gratis entregada en su puerta. Eso llevó a que en el futuro varios cuerpos del espectro emocional trataran a la Tierra como una zona prohibida del universo, y ningún linterna verde se atrevió a acercarse de nuevo. 10 minutos después, Víctor regresó volando con 127 anillos amarillos girando y danzando a su alrededor. Tras cesar la matanza, el rostro de Víctor se volvió visiblemente más vivo y expresivo de nuevo. Ningún residente de Metrópolis ha sufrido daño físico alguno. Superman se cubrió el rostro con una mano. Creo que su estado mental podría no estar de acuerdo. Y por favor, no le presente la actuación de hoy a Diana como prueba de lo que aprendió. Las palabras de Superman resonaron en el aire, pesadas a pesar del viento que seguía aullando sobre Metrópolis. ¿No lo apruebas? Víctor dijo rotundamente. Sí. Víctor no respondió a eso. Observaba a un ciudadano que se asomaba por la ventana rota de una oficina 3 pisos más arriba, con los ojos muy abiertos y el rostro pálido. El hombre se escabulló de nuevo al interior cuando sus miradas se cruzaron. Superman se acercó. ¿Usted los ejecutó? Sí. ¿Podríamos saber? No. La palabra quedó clara y definitiva. Víctor no dio más detalles. Superman fue lo suficientemente inteligente como para completar el resto. Ninguna prisión ha albergado jamás a 100 criminales intergalácticos con armas lo suficientemente poderosas como para destruir un planeta. Superman también lo sabía. Esa fue la peor parte. Víctor. Voy a ver cómo está Raquel. Se dio la vuelta y cayó del cielo sin decir una palabra más. 600 piedras de poder igual a un capítulo extra. p@patreon.com/sotis. Puedes encontrar hasta 15 capítulos avanzados en mi Patreon. Capítulo 55, Advertencia. En la calle de abajo, Flash Reverso miraba fijamente un banco vacío. ¿Qué? La conmoción casi le provoca un infarto. Miró rápidamente a su alrededor presa del pánico. Pero al segundo siguiente, Flash Reverso vio a la chica inexpresiva salir ilesa de un callejón cercano. Flash Reverso finalmente suspiró aliviado y no pudo evitar regañarla un poco. No te alejes. Raquel lo miró sin expresión y no dijo nada. Víctor aterrizó junto a Raquel y no dijo nada por un momento, pero ella negó con la cabeza. Él asintió una vez. Superman bajó detrás de ellos. Parecía cansado de una manera que no tenía nada que ver con la pelea. Batman modificó esa bomba escondida bajo tierra en Atlantis. Sí. Reemplazó el explosivo de Black Manta con un virus especial que ataca el ADN de los atlantes. Unos pocos días de debilidad como máximo.
La boca de Víctor se contrajo ligeramente. Eso sonaba exactamente como Batman. Después de todo, la Atlántida tuvo en su día un príncipe heredero que quería iniciar una guerra contra la superficie. El hecho de que alguien como O'Haren pudiera existir demostraba que la Atlántida aún tenía el potencial de representar una amenaza para la superficie. Aunque O'Haren no sea un belicista nato, debe haber sido influenciado por los atlantes que lo rodeaban, o bien, estos le enseñaron a sentir resentimiento hacia los humanos de la superficie. Para Batman, esa amenaza por sí sola era razón suficiente. Aunque Batman probablemente no recurriría al uso de la fuerza letal, sin duda no escatimaría en vigilancia y precauciones. Probablemente no llegaría al extremo de matar a nadie, pero sin duda no le faltarían sistemas de vigilancia ni planes de contingencia. La bomba de virus era un mecanismo de seguridad. En caso de que Aquaman cambiara de opinión, o si Arthur fuera derrocado por el lado más agresivo y belicista de Atlantis, Batman podría activar la bomba viral con antelación y neutralizar la capacidad de combate de Atlantis antes de que comenzara nada. Pero para Arthur, por muy de bajo riesgo que supuestamente fuera esa bomba, seguía siendo algo que nunca podría aceptar. No era solo un miembro de la Liga de la Justicia. También era el rey de Atlantis. En el momento en que se descubrió la bomba modificada de Batman y se dio a conocer al público, lo que contenía dejó de importar por completo. En el momento en que se descubrió la bomba modificada de Batman, el público se enteró. En el momento en que se descubrió la bomba modificada de Batman, y la gente de Atlantis descubrió lo que realmente había dentro, en ese instante, nada más importó. La traición era el objetivo. Siguiendo la misma lógica, no era difícil entender por qué Flash dijo que Wonder Woman se había retirado temporalmente en favor de Themyscira. La señora Prince también pensó en razones similares, ¿verdad? Víctor formuló la pregunta con casi total seguridad. Superman dejó escapar un suspiro cansado. Sí. Para entonces, algunas personas ya habían mencionado la necesidad de retirarse. Diana permaneció en silencio al principio. Después de que todos los que querían irse hablaran y se marcharan, finalmente le hizo una pregunta a Batman. Superman cambia su voz para imitar el tono de Wonder Woman con sorprendente precisión. Dime, Batman. Después de que encontré esos dispositivos de vigilancia en mi apartamento y te confronté al respecto, ¿no has colocado nada similar en Themyscira o, si lo hiciste, ya lo has retirado? La parte de la llamada de Batman respondió con silencio. Entonces, la Mujer Maravilla lo entendió de inmediato. El silencio de Batman significa que probablemente escondió algo en la Isla Paraíso que podría incapacitar instantáneamente a todas las Amazonas. Superman hizo un gesto como si golpeara una mesa con la mano. Aunque la reunión de esa mañana fue solo una llamada de voz, Superman insistió en que realmente escuchó un sonido como ese proveniente del audio de Diana. Batman, has estado en Themyscira. Sabes perfectamente cómo son esas mujeres. Las amazonas que me criaron jamás iniciarían una guerra contra el mundo de la superficie. Esta vez, Batman finalmente habló, y su respuesta fue muy breve. No al 100%. Superman dejó de lado la impresión y miró a Víctor, que había estado escuchando en silencio todo el tiempo. Al final, Diana te puso como ejemplo. Dijo que, comparado con lo genuino y sincero que eres, la sospecha de Batman es simplemente irracional y algo por el estilo. La expresión de Víctor se ensombreció. En realidad, ya lo veía venir. Tras visitar Atlantis anoche, Víctor ya consideraba que las acciones de Batman acabarían provocando este tipo de desastre para la Liga de la Justicia tarde o temprano. Incluso había habido una historia sobre esto en los cómics de su vida anterior. Recordaba vagamente algo sobre alguien que había obtenido los planes de contingencia de Batman contra todos los miembros de la Liga de la Justicia y que luego había transformado esos planes en algo mucho más letal. Aunque al final todos resolvieron el problema sin que nadie muriera, la mayoría del equipo se enfadó con Batman y la Liga de la Justicia estuvo a punto de desintegrarse. Sin embargo, Víctor no esperaba que sucediera tan rápido. Acababa de salir del océano, e inmediatamente después, Aquaman hizo público todo el asunto y provocó un gran revuelo. Sinceramente, no creía que Aquaman fuera capaz de actuar con tanta audacia.
Parece que realmente desempeñé un papel bastante importante en todo esto. No me extraña que Flash me viera como una amenaza, pero aún así fue increíblemente irracional. Entonces Víctor notó de repente que Raquel, que permanecía en silencio incluso después de recuperarse, negó levemente con la cabeza. Evidentemente, Raquel tenía algo que quería decirle, pero teniendo en cuenta que Superman y esa otra persona extraña seguían allí mismo, no había abierto la boca. Bien. ¿Qué pasaba con este Flash reverso? Víctor lo miró. Lo analizó rápidamente en su mente y decidió que no debía aparentar saber nada sobre ese hombre. Entonces, Víctor volvió a ser educado. Señor Downey, gracias por intervenir hace un momento. De lo contrario, me temo que no habría podido sobrevivir contra un velocista tan loco. Flash Reverso tosió, moviendo su cuerpo como si algo le picara por todas partes, pero rápidamente retomó su postura con los brazos cruzados. Flash Reverso tosió y sacudió su cuerpo, pero rápidamente retomó su postura con los brazos cruzados. El emperador Víctor era así de educado cuando era joven. Antes de que pudiera decir nada, Superman dio un paso al frente y extendió una mano delante de Víctor. Te recomiendo que te mantengas alejado de él. El señor Downey que te acaba de ayudar no es necesariamente una buena persona, y su nombre sigue en la lista de los más buscados de la Liga de la Justicia. No me importa lo que estés planeando, vuelve a tu futuro, Flash Reverso. Flash Reverso mantuvo su rostro vibrando a gran velocidad, pero puso los ojos en blanco al mirar a Superman. Su injerencia en el pasado ya estaba generando un enorme efecto mariposa que se extendía por el futuro. No se atrevió a retroceder imprudentemente hasta que el flujo del tiempo se estabilizó por completo. Volver. Flash Reverso no tenía miedo porque ese Superman ni siquiera existía en su línea temporal futura. ¿Crees que el problema ya está completamente resuelto? Superman frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Una guerra como ninguna otra que haya ocurrido antes está a punto de comenzar. Lo que sucedió hoy fue solo un pequeño aperitivo, y no sientes ni un poco de curiosidad por saber a dónde ha ido el Flash de tu mundo. 600 piedras de poder igual a un capítulo extra. p@treon.com/sotis. Puedes encontrar hasta 15 capítulos avanzados en mi Patreon. Capítulo 56, Carta. Superman quería advertir a Víctor que no creyera nada de lo que dijera Flash Reverso. Pero tras escuchar noticias sobre el paradero de Flash, ni siquiera Superman pudo contenerse y tomó la iniciativa de interrogar a Flash Reverso. Además, la mayoría de los miembros de la Liga de la Justicia ya habían decidido dimitir, y Batman era demasiado terco como para admitir que se había equivocado. La máxima prioridad ahora solo podía ser encontrar a Flash, que había desaparecido misteriosamente durante la noche. Lo siento, no quiero contarte nada. No respetas lo suficiente a un profesor. Flash Reverso le dijo fríamente a Superman, dejando claro que solo hablaría con Víctor. Víctor señaló al Superman alienígena de piel rosada, que colgaba de un brazo como un perro muerto. Deberías llevártelo de vuelta primero. La Liga de la Justicia aún no se ha disuelto del todo, y debe haber algún sitio donde retenerlo. Y esa chica de ayer ya debería estar despierta, ¿no? Maldita sea. Kare probablemente ya haya obtenido sus superpoderes. Recordaba lo difícil que le resultó al general Zod controlar sus poderes cuando llegó por primera vez a la Tierra. Si Kare disparó accidentalmente su visión de calor contra algo. Sin embargo, Superman miró a Flash Reverso y dudó. Víctor intentó tranquilizarlo y dijo: si el señor Downey hubiera querido hacerme daño, no me habría salvado ahora mismo. Habría sido inútil. Después, Víctor observó con preocupación las docenas de anillos de linternas amarillas que flotaban a su alrededor. Ni siquiera Batman sería capaz de conseguir tantos anillos amarillos a la vez. Su influencia psicológica apenas le afectó, pero esos anillos eran bastante peligrosos para la mayoría de la gente en este mundo. Raquel abrió en silencio un portal de color púrpura oscuro. Mi espacio mágico puede almacenar muchos objetos peligrosos. No creo que guardar temporalmente un lote de armas cósmicas, sin reclamar suponga un problema. Los ojos de Víctor se iluminaron. Él señaló:
y más de 100 anillos amarillos volaron hacia el espacio de Menschenel de Raquel. Tras pensarlo un momento, Víctor también le arrebató el anillo amarillo de la mano a Sinestro y lo arrojó dentro. Superman finalmente despegó con Sinestro en la mano, pero se detuvo para advertir a Flash Reverso por última vez. Será mejor que no intentes nada. Entonces Superman vio el casco dañado de Flash en el suelo y negó con la cabeza. Sinceramente, ya no sé cuál de los dos es más peligroso para el otro. Flash Reverso resopló con frialdad y no dijo ni una palabra más. Víctor simplemente saludó a Superman con la mano. Una vez que Superman desapareció en el cielo, Víctor dejó escapar un suave jadeo, como si acabara de darse cuenta de algo. Maldita sea, no se suponía que debía pedirle a Superman que le pasara esto a Batman. Sacó una carta manchada de sangre de entre su ropa. Flash Reverso lo miró sin pensarlo y de repente se dio cuenta de que lo habían atrapado. Alzó la vista y vio que Víctor lo miraba pensativo. Señor Tawny, parece que esta carta le interesa bastante. Flash Reverso bajó lentamente los brazos cruzados. La figura del joven que tenía delante comenzó a superponerse en su mente con la del emperador de 1000 años en el futuro. El leve crepitar de la electricidad a su alrededor lo puso en alerta, con un rastro de miedo que intentó ocultar. ¿Qué quieres decir? Víctor sonrió y arrojó con ligereza el delgado sobre que tenía en la mano. Desde el momento en que Flash mostró intenciones asesinas hacia mí, me di cuenta por primera vez de lo impotente que era en tierra firme contra un velocista que realmente quería matarme. Me mantuve en alerta máxima hasta el momento en que lo maté. Víctor levantó un dedo y se tocó la sien. Recuerdo cada palabra que dijo antes de morir. Señor Tawny, antes de que Flash perdiera completamente la cordura, lo describió como alguien que cambia el futuro de las personas de maneras sutiles que nadie nota. Y usted también es alguien del futuro. Levantó el sobre hasta la altura de los ojos y giró lentamente su cuerpo hasta que el borde del sobre bloqueó la mitad superior del rostro borroso de Flash Reverso. Lo siento, crecí siendo víctima de acoso grupal. Me doy cuenta si alguien me observa, incluso desde puntos ciegos. Cuando recibí esta carta hace un momento, no necesité voltearme para saber que alguien me estaba mirando fijamente. Todavía lo siento, incluso a través de este sobre, tu mirada aún me irrita. Déjame adivinar, ¿acaso mi futuro representa una amenaza para ti? Tras un breve silencio, la boca de Flash Reverso se curvó en una lenta sonrisa bajo el sobre. Le asustaba el emperador del futuro, pero no el chico que tenía delante, que aparentaba tener solo 14 años. Le asustaba el emperador en el que podría convertirse en el futuro, pero no le asustaba el chico que tenía delante en ese momento, que parecía tener solo 14 años. Así que vas a matarme, por un futuro que ni siquiera está garantizado. Flash Reverso bajó el sobre, con aspecto algo aburrido. No. Honestamente, aunque haya recuperado mi fuerza, mientras tenga los pies en la tierra, sigo sin tener una buena manera de lidiar con velocistas como tú. Tras presenciar cómo murió Flash hace un momento, Flash Reverso no cometería el error de volar por los aires frente a él. Es un villano infame de DC que prácticamente no tiene escrúpulos. ¿Por qué no intentó viajar aún más atrás en el tiempo para matarme? Los pensamientos de Víctor comenzaron a divagar. La fisiología de los viltrumitas aún permitía que la conciencia persistiera incluso a través de un corazón perforado. Víctor había tenido muchas oportunidades antes de siquiera tocar un anillo. Además, el mejor momento para atacar habría sido durante mi recuperación en la cabaña de Tom. De repente, unas cuantas ideas sencillas le vinieron a la mente, y finalmente llegó a la respuesta más increíble pero también la más obvia. El hombre que lo salvó había estado cerca todo el tiempo. En cuanto a si Tom era ese misterioso Superman, Víctor aún no estaba del todo seguro. Recordaba claramente que Tom podía resultar herido, con las manos callosas y llenas de cicatrices por años de pesca. Sin importar lo que haya vivido, sin importar lo fuerte que se vuelva, el corazón de Superman siempre es bondadoso. Salvó incluso a alguien como yo sin dudarlo. A ojos de Flash Reverso, Víctor levantó la vista hacia el cielo sin motivo aparente, luego volvió a bajar la mirada y examinó el sobre. Aunque una gran mancha de sangre cubría el sello, el nombre escrito a pluma aún era apenas legible.
Thomas Wayne. ¿Qué le hiciste a esta carta? Víctor preguntó de repente. Flash Reverso chasqueó la lengua. Cuando ese loco de Flash se fue de casa de su novia, dejó la carta sobre la mesa. La recogí y me la llevé. Después de que Flash empezara a caerse, se la volví a meter en el traje. Si no me hubiera tomado tantas molestias, ni siquiera te habrías hecho esa herida en el pecho. Soy mucho más rápido que él, pero de verdad eres de los que se entrometen en la vida privada de los demás. Víctor ya había abierto el sobre mientras Flash Reverso explicaba, y examinó la carta manchada de sangre que había dentro. Se estremeció de asco y luego lo volvió a meter en el sobre. Fisgonear en la privacidad de Batman es simplemente devolverle el favor. Ahora, señor Downey, por favor, dígame dónde está el Flash de este mundo. La verdad es que me cae bastante bien. Víctor, de repente, volvió a ser educado. Y también, esa guerra que mencionaste antes. Tras mencionar la palabra guerra, Víctor miró fijamente a Raquel a los ojos, y ella asintió levemente. Ahora Víctor tenía una idea bastante clara de por qué Flash parecía haber perdido completamente la cabeza. 600 piedras de poder igual a un capítulo extra. p@patreon.com/sotis. Puedes encontrar hasta 15 capítulos avanzados en mi Patreon. Antes de leer el siguiente capítulo, el panda rojo te recuerda que te quiere mucho. Capítulo 57, punto de inflexión. Flash Reverso se agachó y recogió del suelo el casco roto. En el futuro, los superhéroes serán estudiados como héroes históricos. Algunas personas estudian libros de texto antiguos y exposiciones de museos sobre los seres con superpoderes de los siglos XX y XXI, no porque quieran ser héroes. Yo era uno de ellos. Adoraba a Flash, el mejor de todos. Flash Reverso sostenía el casco en una mano, pasando suavemente los dedos sobre el símbolo del rayo que aún quedaba en el lado izquierdo. Mediante alguna técnica misteriosa, se trazó un fino hilo de relámpago dorado. Principio de intercambio de Locard: siempre que dos objetos entran en contacto, se produce una transferencia de materia. Pero después de extraer la fuerza de la velocidad del traje de Flash y usarla para darme poderes, miré en el flujo infinito del tiempo, y vi algo que destrozó todo en lo que creía. Flash Reverso levantó el casco, del que brotaban finos hilos de relámpagos amarillos, con una sonrisa en la comisura de los labios. Antes te veneraba más que a nada. Podías viajar en el tiempo, pero aún así te mantenías firme en tus principios morales. Creía que el hecho de que pudieran hacer a salvo en el futuro era la mejor prueba de tu gran autodisciplina. Sin embargo, resulta que solo estabas alterando la línea temporal una y otra vez, y luego haciendo todo lo posible por arreglarla cada vez. La Tierra aún tiene futuro solo porque tuviste suerte. Tu supuesta grandeza no es más que el hecho de que logres hazañas casi imposibles una y otra vez. Un solo cambio impulsivo en la línea temporal podría haber aniquilado por completo el futuro de la humanidad. Si tú puedes hacerlo, ¿por qué yo no? Víctor observó cómo Flash Reverso básicamente recitaba todo ese monólogo solo frente al casco de un hombre muerto, y luego borró la expresión complicada de su rostro. Cuando la sonrisa de Flash Reverso se ensanchó tanto que ni siquiera su constante vibración pudo ocultarla y se convirtió en una extraña risa malvada, Víctor levantó la mano. Señor Downey, no creo que nuestro problema aquí incluya un discurso sobre el origen del villano. Flash Reverso hizo una pausa y borró la expresión de su rostro. No se percibe en absoluto una atmósfera épica. Simplemente estaba haciendo una pequeña preparación emocional necesaria antes de adentrarme personalmente en la gran historia. Se rascó la cabeza y le resultó un tanto difícil comprender la peculiar costumbre de Flash Reverso. Quizás así es como se sentían las personas del futuro y no pudieron reprimir su entusiasmo por participar en momentos históricos. Entonces, tengo que presentarme así también. Víctor apretó el puño y se aclaró la garganta, con una mirada de profunda melancolía en los ojos, y comenzó. Vengo de un planeta donde la conquista es gloria. No hace falta. Llámese tu historia de memoria. Flash Reverso lo interrumpió sin piedad y redirigió su atención al casco de Flash. Normalmente, es muy difícil que Flashes de diferentes universos se encuentren. Sin embargo, no es imposible.
Ya te lo dije antes, cada vez que Flash manipula el tiempo, hay muchísimas probabilidades de que las cosas empeoren. Claramente, ese loco que quería matarte no tuvo la suerte de arreglar las cosas otra vez. Durante una de esas alteraciones en la línea temporal, probablemente creó accidentalmente un mundo que estaba a punto de ser completamente destruido, y eso lo aterrorizó. Entró en pánico y se lanzó al flujo temporal para detener a su yo del pasado, pero la paradoja temporal que se produciría al hacerlo borraría el mundo que se había creado solo por su decisión egoísta. Incluso si ese mundo ya estaba al borde del colapso. Pero la naturaleza misma intenta salvarse, al igual que el universo. No quería ser aniquilada por alguien tan descuidado. Desde una perspectiva del multiverso en general, simplemente apareció otro Flash que irrumpió en el túnel construido por la fuerza de la velocidad. Un loco que quería arreglar las cosas pero que en realidad estaba causando destrucción, y un tonto que tal vez ni siquiera tenía un plan y simplemente se dejaba llevar por sus sentimientos. En algún momento, quizás por la propia voluntad del universo, las dos barreras del tiempo y el espacio, debilitadas por la fuerza de la velocidad, se superpusieron y chocaron entre sí. El loco llegó aquí, y él, tonto, acabó en ese mundo que desesperadamente quería salvarse a sí mismo. Víctor escuchó pacientemente la explicación. De hecho, en el momento en que vio la carta firmada como Thomas Wayne, Víctor ya comprendió de dónde venía ese otro Flash. El evento Flashpoint. Fue una historia muy famosa, pero es difícil decir si fue buena o mala. Antes de que ese loco intentara enmendar su propio error, la Tierra en ese universo probablemente estaba en medio de la autodestrucción del Capitán Atom. El Aquaman de Flashpoint no se parecía en nada al tipo grande y algo tonto de este mundo. Era más bien un tirano que compartía la ideología de ORM. En la fase final del evento, Aquaman modificó al Capitán Atom, convirtiéndolo en una bomba inestable que absorbía continuamente el exceso de energía, supuestamente lo suficientemente poderosa como para desencadenar un apocalipsis. Si el Flash de este universo fuera arrastrado a un mundo Flashpoint al borde del colapso, podría seguir vivo ahora mismo. Miró a Flash Reverso y descartó esa idea en silencio. Si este lunático no tuviera a alguien en la realidad con quien jugar a las casitas, Reverse Flash definitivamente no estaría tan tranquilo ahora mismo. Un mundo a punto de ser destruido atrajo a nuestro Flash hasta allí. ¿Qué podrán hacer? ¿Qué más tendrán tiempo de lograr? Flash Reverso extendió el casco que había estado apretando en su mano y se lo ofreció. La rapidez con la que se produce la destrucción deja de ser un problema en el momento en que capturan a un joven velocista ingenuo. Mientras el apocalipsis no ocurra instantáneamente, incluso si se acerca en la próxima hora o en el próximo minuto, todavía tienen infinitas oportunidades para realizar experimentos, hasta que lo maten de tanto trabajar. Si lo consiguen aunque sea una vez, podrán abrir una puerta que nos saque del apocalipsis y nos lleve a nuestro mundo. Este nuevo mundo, donde la Liga de la Justicia acaba de desintegrarse. Víctor pensó en aquel hombre que hablaba sin parar, que no podía evitar moverse inquieto incluso estando quieto. Se imaginó a ese velocista un tanto torpe e introvertido siendo engañado, estafado, manipulado o simplemente atado a una mesa de operaciones rodeado de un grupo de lunáticos aterrorizados por el apocalipsis. Víctor frunció ligeramente el ceño. En la línea temporal original, ¿cómo detuvo este mundo la invasión? La boca de Flash Reverso se contrajo. Todo lo que acabo de explicarte puede deducirse y analizarse mediante medios tecnológicos en esta época. Simplemente aceleré un poco el proceso, pero con una pregunta como la tuya, y pidiéndole la respuesta directamente, no puedo responderte. Lo único que puedo decirles es que este mundo no puede evitar una guerra terrible. Puede que no se convierta en un desastre total, pero será un trauma enorme para mucha gente. Y no solo una guerra. Flash Reverso añadió eso en silencio para sí mismo. Víctor miró con cierta impotencia a la silenciosa Raquel. No quería que estallara una guerra en este mundo. No se trataba solo de que su lugar de vacaciones quedara atrapado en el fuego cruzado, sino especialmente de que esa persona, que podía extraer poder de las guerras de este mundo, se beneficiaría. Por supuesto, la mirada que Víctor le dirigió a Raquel anteriormente solo había sido un entendimiento tácito entre ellos,
pero algunas cosas merecían ser confirmadas 2 veces. Extendió la mano hacia Raquel. Ella parpadeó, dio un paso al frente y dejó que sus dedos se posaran suavemente sobre su frente. Los dos mantuvieron una breve y privada conversación mental, conectados a través del vínculo de almas que habían formado entre sí no hacía mucho tiempo. 600 piedras de poder igual a un capítulo extra. p@patreon.com/sotis. Puedes encontrar hasta 15 capítulos avanzados en mi Patreon. Capítulo 58, Expedición. Hace un momento, en aquel callejón, encontré el mismo tipo de energía mágica que la manzana dorada que una vez tuviste en la mano, y además, había una segunda energía mágica desconocida que no reconocí. Víctor confirmó sus sospechas y no pudo evitar sentirse algo irritado. Tener a dos dioses acechando en las sombras, vigilándolo en cualquier momento, era un verdadero quebradero de cabeza. Parecía que el reino divino tenía alguna forma de predecir el futuro. De lo contrario, ¿por qué Ares se involucraría con tanto entusiasmo? De acuerdo. Supongo que primero debería informar a la Liga de la Justicia sobre esto. Lo dijo como si no tuviera nada que ver con él. Flash Reverso quedó algo atónito porque el hombre que tenía delante había estado en primera línea resistiendo la invasión del mundo postapocalíptico en la historia original antes de que se distanciara por completo de la Liga de la Justicia. Tras ser liberado por completo, al emperador Víctor le bastó un solo día para aniquilar hasta al último invasor. Pero en aquel entonces, al emperador no le interesaba proteger a nadie. La batalla se extendió por decenas de ciudades, y un sinnúmero de personas de este mundo murieron o resultaron heridas. Los miembros restantes de la Liga de la Justicia estaban furiosos por ello, y el emperador incluso había empezado a plantearse si debía reemplazar por completo lo que quedaba de la destrozada Liga de la Justicia. Después de eso, descendió una misteriosa fuerza poderosa que la historia ni siquiera pudo registrar. El emperador Víctor ni siquiera tuvo tiempo de pronunciar una sola palabra dura antes de huir directamente al universo de antimateria para esconderse. Víctor movió los hombros para relajarlos. No se puede hacer el trabajo de un superhéroe gratis. Esta vez, sin duda voy a sacarle una buena suma de dinero a Batman o a Flecha Verde. Sin embargo, necesito explicarles la gravedad de la situación. De lo contrario, nunca me creerán. Y, por otro lado, entre esa gente desesperada, seguro que hay luchadores muy fuertes que me pueden dar un buen entrenamiento. De esos que luchan con una desesperación salvaje y desquiciada. Señor Tawny, usted debería tener alguna forma de localizar ese mundo y viajar a él, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tengo para prepararme? El Flash inverso parpadeó 2 veces. Tenía que admitir que ver al futuro emperador, aquel que una vez lo había perseguido por todo el universo, siendo tan cortés con él, le resultaba realmente muy satisfactorio. Date prisa y vete en un día. Te llevaré y te traeré de vuelta sin problema. No hace falta que me traigan de vuelta. Me temo que no lo lograré, y Batman debería poder encargarse de eso de todos modos. Víctor se agachó un poco y Raquel saltó hábilmente sobre su espalda. Se inclinó hacia su oído y se quejó en voz baja. No quiero ir. No tenía pensado enviarte a un lugar tan peligroso. Esta vez, incluso podrías conseguir un filete de aún mejor calidad de Batman. Los dos tenían las cabezas muy juntas. Encuentra la manera de que Batman se entere de esos dos dioses griegos problemáticos. Entonces Víctor saludó a Flash Reverso. Voy camino a Gotham. ¿Quieres que te lleve? Flash Reverso adoptó silenciosamente una postura de carrera. No, gracias. Me da miedo que me tires al vacío y me estrelle contra el suelo. Iré corriendo yo mismo. 10 minutos después. Víctor parecía disgustado mientras Batman los conducía a los tres a una de las quién sabe cuántas vacuevas. Después de todo lo que sucedió esa mañana, con todos los miembros de la Liga de la Justicia criticándolo, Batman no parecía preocupado en absoluto. Estaba ocupado ajustando cuidadosamente una réplica de la cinta cósmica que guardaba en esta vacueva. Te negaste la primera vez que el profesor Prince te ofreció llevarme a la vacueva. Entonces, ¿por qué no tienes ningún problema con que esté aquí? Víctor apretó los dientes y señaló hacia atrás, donde se encontraba Flash Reverso,
con los brazos cruzados. Hasta Superman me advirtió varias veces que tuviera cuidado con él. Te has vuelto loco, Batman. Batman ni siquiera se molestó en levantar la vista. Se mantuvo completamente concentrado en conectar el casco dañado para extraer la energía restante de la fuerza de la velocidad y transferirla a la cinta cósmica. Tras comenzar a escribir un programa en el ordenador, Batman ofreció con calma una breve explicación. Para un futuro profesor universitario, con solo haber visitado los museos un par de veces, la cantidad de vacuevas que Gotham tiene actualmente probablemente no será ningún secreto. Y si Gotham en el futuro ya no se parece a esto, este lugar incluso podría convertirse en una atracción turística que la gente visite una y otra vez. Víctor no esperaba que aquel viejo taciturno hubiera imaginado alguna vez que Gotham pudiera tener un futuro mejor. ¿O era solo una broma? Flash Reverso dejó escapar dos risas burlonas a través de su voz zumbante y estática. Si leyera algunos libros de historia no oficiales, probablemente podría nombrar a todas las exnovias de Batman. Pero, por desgracia, solo me interesa Flash. Hasta que no lo traiga de vuelta, no me meteré en nada más. Esta vez, Batman finalmente volvió a mirar a Flash Reverso. Flash Reverso vaciló un instante y luego desvió la mirada. Esa primera parte era solo una broma para aligerar el ambiente. Después, la vacueva quedó en silencio por un rato. El único sonido era el leve tecleo de los dedos de Batman en el teclado. Tras decenas de minutos, Batman finalmente se enderezó. La mirada de Víctor se desvió hacia la parte baja de la espalda de Batman, oculta bajo su capa. Este hombre llevaba tanto tiempo encorvado trabajando, que seguro que ahora mismo se muere de ganas de estirar la espalda o de recibir un masaje. Una persona normal ya sentiría dolor después de encorvarse para lavar unos platos, y este hombre llevaba más de media hora encorvado trabajando. Batman se dio la vuelta con calma y comenzó a teclear en la pantalla digital de su antebrazo izquierdo. Entonces Batman notó que Víctor lo miraba desde un ángulo un tanto extraño. ¿Sucede algo? Nada. Víctor retiró la mirada con calma. Este tipo se niega rotundamente a mostrar debilidad alguna. Batman volvió a ajustar sus datos. He escrito un programa. En cuanto Reverse Flash abra un portal al otro mundo, aunque sea una sola vez, podré empezar a analizar los resultados de inmediato y reconstruir la ruta de regreso. Víctor se dio la vuelta e hizo un gesto hacia Flash Reverso. No hay tiempo que perder, profesor Tawny. Pero justo cuando Flash Reverso estaba a punto de subirse a la cinta cósmica, Batman habló y los interrumpió a ambos. No dudo que parte de tu motivo para ir sea salvar a Flash. Pero tampoco dudo que te embarcarás en una matanza en ese mundo. En lo que respecta a la seguridad de nuestro mundo, el otro mundo no significa prácticamente nada para ti. Aunque dijo lo harás, es evidente que Batman solo miraba fijamente a Víctor cuando pronunció esa segunda parte. Reverse Flash había aparecido antes que Víctor, y muchas más veces también, por lo que Batman ya había descifrado la personalidad de Reverse Flash con al menos un 90% de precisión. En cuanto a lo que haría Flash Reverso en este viaje a otro mundo, Batman ya podía adivinarlo. Básicamente, consistiría en salvar a Flash y luego pasar el resto del tiempo burlándose e insultándolo. Ese tipo de daño psicológico y trauma, pero Flash probablemente podría soportarlo. Sin embargo, Víctor, desde que empezó a quitarse su máscara, y sin nadie que lo controlara, se convirtió básicamente en una máquina de matar. No disfrutaba simplemente de la conquista y la matanza sin fin por el mero placer de hacerlo, sino que, en el caso de aquellos que representaban una amenaza para él, especialmente aquellos forasteros que no eran inocentes ni buenos, Víctor se convertiría exactamente en el conquistador que estaba destinado a ser. Batman incluso se había dado cuenta de que, en algún momento, Víctor había empezado a considerarse a sí mismo como un ser humano en su vida cotidiana. Mientras protegía perfectamente Metrópolis, Víctor utilizó métodos extremadamente brutales para mostrarles a esos linternas amarillas lo que era el verdadero miedo. Las imágenes de lo que le hizo al cuerpo de linternas amarillas en Metrópolis hace poco tiempo ya habían sido guardadas y respaldadas en la Batcueva. Víctor extendió las manos inocentemente. Iban a invadirnos. Batman bajó el brazo tras apagar la pantalla de su antebrazo.
Entonces que se las arreglen solos. Recuperar a Flash también les generará a esos supervivientes desesperados una sensación de desesperanza muy difícil de aceptar. Por eso, he contactado con un miembro de la Liga de la Justicia para que te acompañe y se asegure de que la situación no se descontrole. Un tipo grande y musculoso con un traje rojo salió tambaleándose de las sombras detrás de Batman, con auriculares puestos y moviendo la cabeza al ritmo de la música. Mientras Shazam movía el cuello al ritmo de la música, vio a las dos personas que lo observaban en silencio. Se quedó paralizado, incómodo, a mitad del baile, se quitó los auriculares y puso cara de tristeza. Estoy muy disgustada por lo que pasó esta mañana. Normalmente, cuando estoy triste, necesito escuchar música para animarme. Sin embargo, el rastro de tristeza fue inmediatamente relegado al fondo de su mente. Shazam alzó el puño con una sonrisa de júbilo. Pero eso no cambia el hecho de que estamos a punto de embarcarnos en una aventura interdimensional increíblemente genial a otro mundo. Batman ya me lo contó cuando me llamó. 600 piedras de poder igual a un capítulo extra. p@patreon.com/sotis. Puedes encontrar hasta 15 capítulos avanzados en mi Patreon. Capítulo 59, Monstruo. En absoluto. Víctor ignoró por completo a Shazam y miró fijamente a Batman, levantando ambas manos y haciendo un gesto de X cruzada. La emoción en el rostro de Shazam se congeló al instante y fue reemplazada por el enfado. Últimamente, mucha gente lo había ignorado demasiadas veces, y eso lo tenía realmente harto. ¡Ey! Oye, mira aquí. Shazam apareció justo delante de Víctor, chasqueó los dedos 2 veces rápidamente y luego agitó la mano de un lado a otro. Tío, sé que eres fuerte, pero ¿por qué sigues ignorándome como todos los demás? No estarás haciendo ningún tipo de discriminación por ser grande, ¿verdad? La enorme mano de Shazam no dejaba de agitarse justo delante de la cara de Víctor, y este no tuvo más remedio que mirarlo. Un atisbo de impotencia apareció en la expresión de Víctor. Es evidente que Flash Reverso conocía toda la historia de Shazam, y simplemente se quedó a un lado con las manos en las caderas, observando el espectáculo. Vamos a un mundo que está a punto de ser completamente destruido, para enfrentarnos a un grupo de personas absolutamente desesperadas y lunáticas que harán cualquier cosa con tal de sobrevivir. Víctor intentó describir la gravedad de la situación, con la esperanza de que Shazam se diera cuenta de que era demasiado peligroso y se retirara. Eres un superhéroe. Solo te has enfrentado a criminales y supervillanos. Pero nunca has visto cuánto poder puede desplegar una civilización entera justo antes de su fin. No tienes ni idea de los métodos que están dispuestos a usar para sobrevivir, cosas que ni siquiera podrías imaginar en toda tu vida. Cuando detienes a un criminal, solo pierdes su libertad por un tiempo. Cuando derrotas a supervillanos, solo los obligas a detenerse en la ejecución de sus planes descabellados. ¿Pero a dónde vamos ahora? Nos enfrentaremos a los últimos supervivientes de una civilización que no tiene absolutamente nada que perder a menos que luchen con todas sus fuerzas o mueran para siempre. Dio un paso al frente y clavó el dedo justo en el símbolo del rayo que Shazam tenía en el pecho. El crepitante relámpago mágico reaccionó con violencia y ferocidad, pero Víctor actuó como si no sintiera nada. Sin embargo, Víctor no sintió absolutamente nada. La expresión de Shazam se quedó un poco inexpresiva. Aunque era más alto que Víctor y aproximadamente 3 veces más ancho, la presión que ejercía Víctor le hizo retroceder varios pasos. Ese lugar es un universo paralelo. ¿Qué pasaría si vieras a la persona que más amas en este mundo, o incluso a otra versión de ti mismo? Podrían estar en el bando opuesto al nuestro. Y para impedir que salves a Flash y que les arrebates la poca esperanza que les queda, alzan sus armas y se lanzan contra ti. Podrás alcanzarlos. Podrás usar tu rayo mágico contra ellos, o contra tu propio rostro. Shazam abrió y cerró la boca secamente. Lo miró fijamente sin expresión, luego dirigió una mirada hacia Flash Reverso. Víctor se dio cuenta de inmediato de que Shazam seguía intentando discutir y quería hacerles la misma pregunta a él y a Flash Reverso. ¿Qué intentas decir? Víctor preguntó con una risa fría, extendiendo ambas manos y señalándose primero a sí mismo y luego a Flash Reverso.
Un forastero y un hombre del futuro. Podemos atacarlo sin dudarlo ni un instante. Justo cuando Víctor creía haber convencido por completo a Shazam, una extraña claridad brilló en los ojos del grandullón. Entonces, tal vez esa sea precisamente la razón por la que Batman me llamó, para impedir que ustedes dos destruyan todo ese mundo porque es la forma más fácil de conseguir lo que quieren. Víctor se quedó atónito y miró a Batman con auténtica confusión. La voz grave de Batman resonó por toda la cueva. Lo dije desde el principio. Estoy aquí para asegurarme de impedir que destruyas ese mundo solo para alcanzar tu objetivo. Al principio, Víctor casi no pudo evitar soltar palabrotas. Lo que dijo Batman fue completamente absurdo. Ante una crisis de supervivencia entre dos mundos, ¿cómo podía este hombre ser tan bondadoso? Entonces Víctor pensó en una posibilidad aterradora. Tras una breve vacilación, Víctor metió la mano en su chaqueta y sacó la carta que tenía previsto retrasar unos días más antes de entregarla. ¿Cuántos dispositivos de vigilancia instalaron en Metrópolis? Batman permaneció en silencio, pero finalmente fijó la mirada con firmeza en el sobre. Víctor juró que era la primera vez que veía a ese hombre perder la compostura de esa manera. Sostenía el sobre entre los dedos. Mil sentimientos y preguntas complicadas se arremolinaban en su mente, y al final, todas se convirtieron en un suspiro silencioso y tranquilo. Le entregó el sobre a Bruce. Sabías que en ese mundo estaban tu padre y tu madre, y aún así accediste a dejar que Flash Reverso y yo fuéramos allí para llevarnos a Flash. Batman tomó la carta en silencio. Entonces, Batman metió la mano en su traje y sacó un sobre nuevo, entregándoselo junto con 4 dispositivos con forma de relojes de pulsera. Al principio, solo lo consideré una posibilidad hasta que vi que recibías esta carta. Y sí. Son dispositivos localizadores que transmiten señales conectadas con este mundo. Si alguno de ustedes se encuentra en una situación realmente desesperada, puede activar primero su propio dispositivo localizador y yo lo traeré de vuelta directamente. Así que no eres una persona compasiva, eres un lunático que está 1.000.000 de veces más trastornado que yo. Víctor guardó el sobre que le había dado Bruce dentro de su chaqueta, sostuvo los 4 relojes en la mano y luego dio 2 pasos hacia atrás. ¿En serio? Bruce estaba enviando personalmente a 2 asesinos a un mundo donde sus padres, a quienes había deseado recuperar toda su vida, seguían vivos. Aunque solo fueran versiones alternativas. No podía imaginarse a sí mismo siendo capaz de hacer algo así. Se dio la vuelta y miró a Flash Reverso. La expresión de Flash Reverso era indescifrable. Simplemente le dirigió una sola palabra en silencio. Monstruo. Sorprendentemente, la voz de Batman provenía de detrás de Víctor y era tan baja que solo una persona con superoído apenas podía captarla. Trae de vuelta a Flash, pero no destruyas ese mundo antes de tiempo. Puedes hacerlo. Esta vez, Víctor permaneció en silencio durante un buen rato. Salvar a Flash y destruir completamente ese mundo, no me pareció tan diferente. De acuerdo, pero permítanme aclarar esto primero. Si Shazam insiste en venir y termina retrasándonos de alguna manera, no dudaré en abandonarlo. La voz de Shazam volvió rápidamente. Ya estoy listo. Chasqueó la lengua y le arrojó uno de los dispositivos parecidos a un reloj de pulsera a Shazam. Flash Reverso finalmente se subió a la cinta cósmica. Mientras Flash Reverso corría a toda velocidad, relámpagos rojos comenzaron a destellar una y otra vez, iluminando la cueva con tal detalle que cada uno resaltaba. La mirada de Víctor vagaba, recorriendo el lugar sin fijarse realmente en nada. Después de que su mirada se posara brevemente en Batman y lo viera todavía agarrando con fuerza el sobrecubierto de sangre, Víctor sintió de repente algo que nunca antes había sentido hacia ese hombre común. Entonces apareció un portal en el centro donde se concentraba toda la energía, abierto desgarrado por la fuerza de la velocidad, como una puerta a otro mundo. Esperaron hasta que el portal se estabilizó por completo. Una vez que el portal se estabilizó por completo, los sistemas de energía de la cueva se encargaron de mantenerlo abierto, y Flash Reverso saltó instantáneamente de la cinta cósmica. Víctor tiró el segundo dispositivo de vigilancia. El tono de Shazam volvió a ser el de siempre, grande y optimista.
mientras le daba una palmada en el hombro a Víctor. Vamos. Antes de cruzar silenciosamente el portal, Víctor no pudo evitar hacerle una última pregunta a Batman, que permanecía allí inmóvil como una estatua. Sabes que si me reemplazaran con prácticamente cualquier otra persona, solo se centrarían en completar la misión de traer de vuelta a Flash. Enviar a Shazam a vigilarme es completamente inútil. Pero solo tú podrías traer de vuelta a Flash de ese mundo sin dudarlo ni un instante. Aunque todo un planeta se arrodillara y te suplicara, no te ablandarías ni un poquito. La voz de Batman era fría. Los demás miembros se dejaron llevar por sus emociones, y eso podría acabar causando riesgos y daños innecesarios a nuestro mundo. 600 piedras de poder igual a un capítulo extra. p@patreon.com/sotis. Puedes encontrar hasta 15 capítulos avanzados en mi Patreon. Capítulo 60, Desolación. Una calle oscura y lúgubre. Las farolas al borde de la carretera estaban oxidadas por los años sin reparaciones, e incluso las cubiertas de cristal de la parte superior habían sido rotas por algo. Los altos edificios destellaban con brillantes colores neón. El ambiente de Gotham aquí es muy cyberpunk. Caminó entre charcos de agua vieja y sucia que llevaban allí quién sabe cuánto tiempo, y miró a izquierda y derecha con una expresión ligeramente confusa. Shazam. De cielo. Nadie le respondió. Lógicamente, la tecnología de Batman no debería haber tenido este tipo de problema tan extraño. Los tres parecían haber sido transportados a lugares diferentes. Víctor se elevó hacia el cielo. El frío viento nocturno le azotaba la cara mientras entrecerraba los ojos y miraba a su alrededor en todas direcciones. No. Esta Gotham era casi como una ciudad vacía, y no había ni una sola persona por donde quiera que mirara. Incluso en el distrito más lejano, donde las luces de neón rojas, naranjas, azules y moradas parpadeaban en patrones deslumbrantes, Víctor seguía sin poder oír ninguna voz humana. Dijo que estaba casi vacío porque, al segundo siguiente, docenas de puntos láser rojos apuntaron directamente hacia él. Parece que este mundo estaba bien preparado para nuestra llegada. Víctor chasqueó la lengua. La situación de Flash era probablemente mucho peor de lo que cualquiera de ellos había imaginado. El silbido de los lanzadores al disparar provenía de todas direcciones a la vez, y cientos de misiles aullaban en el cielo nocturno. Las explosiones incesantes envolvieron a Víctor en una densa bola de fuego abrasador. Después de que el fuego finalmente se disipó, Víctor observó el espeso humo que lo rodeaba, salpicado de diminutas partículas de polvo verde. Observó fijamente las partículas de cristal verde apenas visibles que tenía en la palma de la mano. Tras un breve silencio, Víctor soltó dos risitas secas. Incluso extrajiste información sobre nuestro mundo del cerebro de ese pobre Flash. Incluso usaste misiles mezclados con polvo de kriptonita, porque me viste volar, cambiaste inmediatamente a ataques diseñados para Superman. Shazam no estaba a su lado, y ese mundo era demasiado extraño en ese momento. Eso significaba que Víctor ya no tenía que contenerse. Se agachó ligeramente y miró fijamente el cielo nocturno sobre Gotham. El aire estaba tan lleno de humo y suciedad que no se veía ni una sola estrella. Apoyó firmemente los pies en el suelo y se impulsó con ambos. ¡Boom! Dos explosiones sónicas resonaron en el aire y, en un instante, salió disparado a decenas de miles de metros de altura. 3 segundos después, un meteorito cayó ardiendo con una luz rojo-anaranjada mortal debido a la intensa fricción del aire, portando una fuerza imparable, y se estrelló directamente en el centro de Gotham City. Por un instante, todo en el mundo pareció congelarse por completo. Entonces, toda la ciudad se elevó bruscamente, como si hubiera recibido un puñetazo desde abajo. Tras unos instantes, el suelo finalmente comenzó a temblar. Un enorme terremoto y una gigantesca onda expansiva lo redujeron todo a polvo. En el interior de la enorme nube de humo que se elevaba hacia el cielo, Víctor bajó la mirada y examinó la zona con atención. Tras comprobar que no había supervivientes, Víctor levantó la vista con calma y rápidamente decidió en qué dirección ir. El próximo destino, Metrópolis. Es evidente que esta ciudad ya había sido devastada por las fuerzas de la Atlántida y Temisira,
y más de la mitad de ella ya estaba en ruinas. Ya quedaba poca resistencia. Las fuerzas que se escondían en los rincones y callejones ni siquiera lograron disparar un solo misil. Por suerte, apareció un grupo de soldados con uniformes militares, con la mirada serena de quienes se preparan para morir. Siguiendo las órdenes de quien claramente era el oficial al mando, 1000 armas apuntaron al aire, apuntando hacia Víctor. Estallido. 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 Bajó la mirada hacia las chispas que rebotaban en su cuerpo. Esta vez no arrasó la ciudad de inmediato, y solo la mitad de sus edificios permanecieron intactos. En cambio, Víctor descendió lentamente hasta quedar suspendido a apenas 2 o 3 metros del suelo. Flotaba sobre un soldado que estaba agachado detrás de un coche volcado cubierto de capas de polvo, y lo observó desde arriba. El rostro del soldado estaba cubierto de lo que podría haber sido pintura de camuflaje o simplemente la suciedad propia de vivir en un mundo apocalíptico. Era imposible saberlo. Los labios del soldado estaban tan secos que estaban agrietados y sangrando, y sus ojos brillaban con una firme convicción, pero no había ni rastro de miedo visible bajo toda esa pintura. Simplemente mantuvo el rifle firme. El cañón tembló ligeramente, pero cada bala siguió apuntando directamente a la cabeza de Víctor. Extendió la mano, arrebató el arma y la hizo añicos hasta convertirla en un montón de chatarra. El soldado sacó al instante la pistola táctica que llevaba en la cintura. Estallido. Apenas logró apretar el gatillo por un segundo antes de que Víctor se acercara, lo levantara y lo estrellara contra el suelo con indiferencia, convirtiéndolo en una mancha como un grafiti callejero. La figura atrapada bajo el fuego cruzado desapareció al instante, y a continuación se produjeron varios destellos rápidos, con fuertes chasquidos crepitantes que resonaban uno tras otro. El último tiroteo en Metrópolis cesó por completo. Entonces, Víctor aterrizó justo delante del oficial al mando, cuyo brazo seguía congelado a medio camino en el aire. El oficial bajó lentamente el brazo. Miró fijamente a Víctor, luego sacó un cuchillo de su cintura mientras pequeñas gotas de sudor aparecían en su frente, pero mantuvo la punta del cuchillo apuntando firmemente hacia Víctor sin dudarlo ni un instante. Víctor sentía que simplemente masacrar a todo el mundo de esa manera no le iba a proporcionar ninguna información útil. Parece que usted ocupa un puesto importante. Si es el oficial al mando, probablemente sepa más que el soldado promedio, ¿verdad? El oficial esbozó una sonrisa forzada. Lo único que sé, es que este mundo sobrevivirá. Víctor ya se esperaba ese tipo de actitud, pero un ser humano común y corriente no debería tener una voluntad tan inquebrantable. El sonido de huesos rompiéndose una y otra vez resonaba por toda la ciudad, junto con gritos de dolor que nadie podía reprimir. Tras 200 crujidos distintos de huesos rotos, Víctor quedó cubierto de sangre y salió volando de Metrópolis, pensativo. ¿Por qué se desplegaron tan pocas personas en ciudades que deberían haber sido bastante importantes? Por muy bien escondidos que estuvieran, la destrucción que estaba causando Víctor debería haber hecho que aquellos que estaban desesperados por vivir salieran a la luz. También le ayudaría a encontrar a Shazam y a Flash Reverso, que habían aterrizado en algún lugar desconocido. A una altitud de unos 100 metros sobre el suelo, Víctor entró en un estado de semidistorsión. A unos 100 metros sobre el suelo, Víctor entró en un estado de semidistorsión, y su figura se convirtió en una mancha de luz mientras comenzaba a desplazarse de un lado a otro por todo el planeta a una velocidad increíble. Unas enormes bolas de humo ardiente siguieron explotando en diferentes ciudades, dejando tras de sí profundos cráteres de tierra calcinada. Pero después de media hora destrozando el planeta, Víctor se detuvo, con una expresión de auténtico terror. Levantó la vista y salió disparado de la atmósfera, contemplando la Tierra, con aproximadamente una séptima parte de sus ciudades destruidas, que brillaban tenuemente con una luz blanca. No había nadie, ni gritos, ni resistencia, ni rastro de que el capitán Atem se hubiera inmolado. Además, Víctor aún no se había topado con Shazam ni con Flash Reverso. Volvió a mirar hacia el espacio exterior con una mezcla de inquietud y desconfianza. En una guerra que podría acabar con el mundo como esta, la Tierra no debería tener el tipo de tecnología espacial que podría evacuar a miles de millones de refugiados a la vez.
Parecía haber descifrado qué tipo de estrategia habían ideado esos lunáticos desesperados. Están usando la fuerza de la velocidad de Flash para seguir dividiendo la línea temporal del mundo de Flashpoint una y otra vez. Esto es malo, muy malo. ¿Cómo se supone que voy a encontrar a toda la organización escondida dentro de una línea temporal específica? 600 piedras de poder igual a un capítulo extra. p@treon.com/sotis. Puedes encontrar hasta 15 capítulos avanzados en mi Patreon. Esto ha sido todo por ahora. Gracias de corazón a quienes se han suscrito recientemente, a todos los que se han suscrito recientemente. El Panda Rojo les manda un fuerte abrazo. Adiós.